Continuando con las tareas de la maestría en comunicación, especialización en periodismo, tenemos aquí en nuestra locación al doctor Blasco León Palomeque, quien dentro de sus facetas de escritor, de poeta, de aquí de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, Ecuador, dentro de lo que valora sus quilates, dentro de lo que es el área penal, también tenemos una faceta que es la parte periodística. Es por eso que agradecemos su presencia y nos gustaría conversar unos minutos con el doctor Blasco. Sus palabras iniciales, doctor Blasco, en lo que se refiere a la parte periodística, en lo que hoy por hoy tenemos una especie de contraste en lo que son los medios impresos y lo que son los medios digitales, hoy por hoy, que han llenado un gran vacío en su época de pandemia. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, los medios digitales han venido para revolucionar el concepto de la comunicación. Desde hace unos 15, 18 años atrás, las redes sociales tomaron importancia en mayúscula en algunas partes del mundo, en donde demostraron de que estas redes sociales, cuando son perfectamente manejadas, inclusive son factores convocantes para grandes transformaciones sociales. Es por eso que en la década de los 2010, cuando se daba la primavera árabe, muchos tratadistas, muchos sociólogos, muchas personas entendidas del periodismo analizaban este fenómeno y determinaron que la convocatoria masiva que se dio por parte de la población de estos sectores se dio básicamente a través de las redes sociales. Las redes sociales rebasaron lo que significa la capacidad de convocatoria o de información que tienen los medios impresos o los medios tradicionales, hablo de radio y televisión. Entonces ahí se demostró la importancia que tienen las redes sociales, las nuevas formas de comunicación. Ahora, en la pandemia, estas formas de comunicación, como digo, han venido revolucionando y han trastocado completamente el significado que tiene la comunicación del ser humano. Porque estas pequeñas computadoras, al tiempo que nos permite estar conectados, también nos permite estar comunicados, que son dos cosas completamente diferentes. Inclusive en el mundo de los negocios, ¿no? Ahora las compras ya son compras online, ya no son las compras tradicionales como hace años atrás se venía realizando. El concepto de los nuevos medios informáticos para la comunicación y para el desarrollo de las sociedades del hombre verdaderamente nos causan un impacto tremendamente grande. ¿Qué será el futuro entonces de lo que se refiere a los medios impresos? ¿Vos vaticinas alguna situación? ¿Se llegará a un momento donde que ya no existan los medios impresos? Bueno, yo creo que eso sí sería verdaderamente triste. Al menos nosotros, en nuestro concepto personal, nosotros venimos de una generación en donde nuestra formación ha dependido 100% de los libros impresos. Trabajamos con los textos impresos. Nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias de la investigación científica, realizar trabajos a través del Internet, que está bien, ¿no? Pero así como hay buena información en el Internet, también hay mala información. No todo lo que está en las redes sociales o no todo lo que está en la web es información verídica, es información certera. Entonces, cuando se tiene que trabajar con este tipo de mecanismos, hay que saber escoger, hay que saber cernir la información. Nosotros no quisiéramos pensar que en un futuro los libros impresos dejen de existir. No quisiéramos pensar aquello. Más bien, yo creo que habría que retomar el asunto como son los autos clásicos. Habría que repensar como son los autos clásicos, ¿no? Los autos clásicos sirven todavía, ¿no? Quien tiene un auto clásico tiene como un lujo, ¿no? Como algo que pasó, pero que sirve. Yo creo que el pensamiento científico, la más grande producción del ser humano está en sentir, en palpar, en sentirle al libro, en percibirle al libro con los sentidos. No, pensamos nosotros. Ahora, para las nuevas generaciones, a lo mejor ellos piensen que la digitalización de todo lo que ha producido el pensamiento del ser humano será lo mejor para ellos porque ellos están más habituados a la tecnología. No, nosotros nos hemos tenido que adaptar. Las nuevas generaciones, en cambio, ellos no se han tenido que adaptar, más bien ellos han venido exigiendo el desarrollo de mayores fuentes de mecanismos de interacción y de adelanto en torno a lo que son las redes sociales, medios digitales.
Existen ventajas, desventajas en lo que se refiere a hoy por hoy lo que es los medios digitales. Y sobre todo, ¿qué percepción tienes vos en el aspecto de lo que se refiere si llega el Internet a puntos distantes, ya en nuestro entorno, en nuestro contexto, aquí en la ciudad, en nuestras parroquias, en toda la provincia del Cañar? Vos sabes que no existe todo el acceso a determinados sectores de que es la conectividad. Bueno, en ese sentido hay que marcar las distancias con lo que son las sociedades que pertenecen al primer mundo. Las sociedades del primer mundo están perfectamente digitalizadas, están perfectamente adaptadas y acercadas a las nuevas formas de comunicación. Lamentablemente nosotros que pertenecemos todavía a un país del tercer mundo o en vías de desarrollo, como se dice, gracias al eufemismo lingüístico, nos falta todavía mucho porque todos nuestros sectores populares tengan acceso a ser parte de los nuevos medios de información y de comunicación. En todo caso, esto constituye un reto para los gobiernos, ¿no? Porque es un derecho humano el acceso a la libre información, un acceso a la comunicación. Privar del acceso a las redes sociales, privar del acceso a las nuevas formas de comunicación a los pueblos es violentar los derechos. Los gobiernos tienen que desplegar sus mejores esfuerzos porque esa brecha entre la pobreza y la riqueza se vaya acortando y todos podamos tener acceso a la misma información, a los mismos mecanismos de información, a la misma tecnología. Lamentablemente, una de las desventajas que nos hace el uso de estos nuevos medios de información y comunicación es la deshumanización que se presenta en los hombres. La deshumanización, claro, tiene también sus partes positivas, por ejemplo, las convocatorias que se hacen para grupos sociales que interactúan a nivel de solución de problemas que nos agobian en la sociedad, por ejemplo, las fundaciones animalistas, por ejemplo, ¿no? Que se agrupan a través de las redes sociales para atender a animales que se encuentran en situación de riesgo, de peligro. Igual en el caso de fundaciones que se preocupan porque se reduzca la brecha de la desigualdad social. Hay grupos de estudio que funcionan a través de las redes sociales. Este año lectivo que ha culminado ya se lo ha hecho a través de las redes sociales. Entonces yo creo que al tiempo que constituye una gran ventaja, también constituye una desventaja y corresponderá, pues como digo, a los gobiernos ir procurando que todos tengamos acceso libre y gratuito a las redes sociales, porque aquí viene otro asunto. Las redes sociales, al ser los factores convocantes para grandes transformaciones de carácter organizativo de nuestros pueblos, muchos de los gobiernos, generalmente los totalitarios, pero también otros gobiernos que se dicen democráticos, han tenido ya el afán de legislar, de aprobar cierto tipo de normas jurídicas que regulen el uso de las redes sociales, ¿no? Lo cual constituiría verdaderamente una afrenta a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Nosotros consideramos de que la sociedad tiene que estar organizada para evitar que los sectores que gobiernan los diferentes países, los grupos de poder, le pongan ciertos límites al uso de la información que existe, ¿sí? Porque ese es un derecho humano. Blasco, es importante lo que acaban de mencionar. Nosotros que estamos haciendo un análisis de lo que es el periodismo tradicional como el periodismo digital, ¿cuál ha sido ese periodista de hoy? El periodista de hoy que a través de los medios, de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram, los correos electrónicos han llegado para quedarse. ¿Cuál es una diferencia entre el tradicional y ahora el actual? Es lo que se refiere a la parte periodística y de la comunicación. Bueno, a través de la inmediatez, por ejemplo. El gran impacto, el gran cambio que ha existido desde cuando en las salas de ediciones de los periódicos impresos existían pues cantidad de periodistas, ¿no? Con unas máquinas de escribir enormes, ¿no? Con un ruido increíble, tipeando los periodistas, preparando las noticias. En grandes edificios, en grandes construcciones se implementaban las editoriales de sus periódicos. Ahora ya no es así, ahora todo se ha reducido. Y aquí inclusive hasta algunos periodistas han perdido sus trabajos, ¿no? Vale decirlo, porque
se abrevia el tipo de impresión, se abrevia el tiempo de todo el proceso de producción de la noticia. Ahora, una de las grandes cosas que nos ha cambiado la vida ha sido justamente tener acceso y ser partícipes de los cambios, de todos los acontecimientos del mundo, apenas con distanciamiento de 1, 2, 3 segundos. No, es algo que verdaderamente nos asombra. Cuando antes existía alguna noticia en nuestra política local en el país, en la ciudad de Quito, por ejemplo, no, existía una noticia política del día de hoy por la tarde, eso nos enterábamos nosotros por la noche a través de la radio, o si no al día siguiente a través de los periódicos. Ahora ya no es así, ahora ya podemos nosotros ser parte de la reacción que genera esos acontecimientos, con la inmediatez. Eso también tiene un riesgo, entiendo yo, para los seres humanos, porque toda la información que se nos viene desde todo lado nos abruma, y tenemos que ser lo suficientemente perspicaces como para poder procesar internamente ese gran caudal de información y poder nosotros sacar conclusiones que nos permitan mejorar como seres humanos. A eso debe tender la tecnología. Muchas gracias. Nuevamente un agradecimiento muy especial. Este ha sido el trabajo que está auspiciado por la maestría en comunicación y en especialización de periodismo de la Universidad Europea del Atlántico. Un agradecimiento muy especial, Blasco. Esperamos que no sea la última entrevista, que sigamos conversando por temas políticos, temas de actualidad. De mi parte, un agradecimiento muy especial. No sé, unas palabras finales. Como palabras finales, pues felicitar a la universidad por este tipo de programas docentes. Entiendo que esta forma de acceder al conocimiento científico a través del periodismo y la universidad desplegada en sus mejores acciones para procurar a sus educandos una formación de calidad constituyen la esperanza para que nuevos días y mejores días lleguen para la sociedad. Muchas gracias, doctor.